Y hoy quiero hablar de una parte, es creo la cuarta enseñanza ya de integridad, y esta la he titulado La integridad y el temor de Dios. El temor de Dios, ¿no? Hace poquito hablaba con una persona y dice, ¿cómo temor de Dios? ¿Eso qué es? ¿Cómo vamos a tener miedo a Dios? Pues la gente se piensa que es eso, ¿no? Que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios. Pero dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7, y también lo dice no lo dice solamente una vez en este capítulo 1 de Proverbios, pero dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor del Señor, ¿no? Entonces nada sostiene más nuestra integridad que el temor de Dios. Ojo, como he dicho, no es miedo de ser castigado, sino es un temor reverente, es un temor santo, un temor que honra, es un temor que ama. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo amo a mi esposa, yo tengo temor de mi esposa, pero no es miedo, sino que como la amo, tengo miedo de dañarla, de desagradarla, de faltarle el respeto, simplemente porque la amo. Y eso te pasa con cualquier persona que tú amas. Cualquier persona que realmente amas, tú no le tienes miedo. Lo que tienes miedo es a fallarle porque le amas, a no cumplir con esa persona como es debido, es temor a fallar, a no agradar a esa persona que amas, ¿no? Y con el Señor pasa lo mismo. Él nos ama tanto que es imposible no enamorarse de Él. Y si no estás enamorado de Él, tienes un problema, ¿no? Entonces, el temor de Dios es la raíz espiritual de una vida íntegra. Porque el temor de Dios es aquello que nos alinea a su voluntad, incluso cuando nadie nos ve. Más aún cuando nadie nos ve, ¿no? Porque a veces podemos demostrar que tenemos cierto temor a Dios o que honramos a Dios públicamente por aparentar, pero ya estamos aprendiendo que la integridad tiene que ver más con lo interno que con lo externo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver cómo el temor de Dios nos preserva de caer. Y vamos a ver 4 puntos. El primero de ellos es, el temor de Dios es la conciencia constante de su presencia. O sea, el temor de Dios es la conciencia, es ser consciente de la constante presencia de Dios. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, no está hablando de tener pánico, ni de tener terror, ni de una relación basada en el miedo. ¿Cuántos sabéis que no puedes amar a alguien a quien temes, de quien tienes miedo? Quizá ninguno de vosotros ha vivido una situación así, pero, por ejemplo, yo he visto matrimonios, yo he tenido que tratar a matrimonios donde el marido pegaba a su esposa y a ella le resultaba imposible amar a ese tipo de hombre, porque no puedes amar a quien temes, a quien le tienes miedo, porque te está agrediendo, porque te agrede. Es muy difícil, ¿verdad? No podemos amar a alguien a quien tememos de una forma que nos paraliza o que nos borra del mapa, en el sentido de que nos anula totalmente, ¿no? Y nuestro Dios no es un Dios así. Eso sería una relación de abuso. Aunque Él podría hacerlo, porque Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es Dios, creador de todo. Pero Él no es así, Él no es un Dios. La relación de Dios con nosotros no es una relación desde el abuso, ni desde la manipulación, ni es un tirano el Señor. El temor de Dios no es ese miedo, es reverencia, es asombro, es sentirte asombrado por quién es Dios, es una profunda conciencia de quién es Dios y de quiénes somos nosotros delante de Él. Esa es la revelación más poderosa de tu vida. Saber, cuando Dios se te revela quién es Dios, entonces es cuando se nos revela quiénes somos nosotros y la posición que nosotros ocupamos. Entonces la Escritura nos enseña que el temor de Dios es vivir delante del rostro de Dios. Los teólogos del siglo XV lo han resumido en una antigua expresión latina, procedente del latín, que se llama corandeo. Corandeo, que es vivir continuamente en la presencia de Dios bajo su autoridad y vivir para su gloria, ¿no? Temer a Dios es comprender estas verdades que transforman nuestra vida. Número 1, que Dios me ve.
Número 2, que Dios me oye, todo lo que digo. Número 3, que Dios me conoce mejor que yo mismo. Y número 4, que Dios pesa las intenciones más que las acciones. O sea, que Dios pesa mis intenciones. Entonces, Dios no solamente, no solo observa mi acción externa, sino que Él observa principalmente el corazón que hay detrás de lo que yo hago. Él mira mi corazón, esto ya lo sabemos. Entonces, el temor de Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Aunque tú estés en el lugar más solo que puedas estar, aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te esté oyendo, tú nunca estás solo. Dios está ahí. Ni siquiera cuando nadie te ve, ni siquiera cuando en el lugar más íntimo que tú puedes estar, que nadie te ve, Dios está. A.W. Tozer, el teólogo, lo expresa así, teólogo y pastor, decía, lo que viene a nuestra, fíjate qué profundo esto, porque dice, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. O sea, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Qué piensas? O sea, ahora mismo cierra tus ojos y piensa en Dios. ¿Y cuál es el primer pensamiento que te viene? Con referencia a Dios. Si tú crees que Dios es un Dios distante, un Dios que está allí arriba en el cielo, ajeno a nuestra vida, vas a vivir una vida con ligereza, una vida superficial, una vida con ligereza espiritual. Bueno, Dios está allá arriba, yo estoy aquí abajo. Pero si tú crees que Dios está presente, vas a vivir de una manera muy distinta. Vas a vivir con integridad. Charles Spurgeon lo dijo así: el temor del Señor no aleja al creyente de Dios, sino que lo acerca a Él con humildad y confianza. Entonces, cuando vivimos con temor de Dios, cuidamos nuestros pensamientos. Cuando tú vives con temor a Dios, cuidas lo que piensas, tienes prudencia con lo que hablas, examinas constantemente tu motivación, lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo, y te alineas. O sea, alineas tus decisiones a la voluntad de Dios. No a tu propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. No porque tengas miedo a que Dios te castigue, sino porque tú honras su presencia, porque tú honras al Señor, porque honras y amas a Dios. Oswald Chambers dijo, el temor de Dios no es estar asustados por Él, sino estar conscientes de Él, estar tan conscientes de Él que nada más nos controla. O sea, el temor de Dios no es estar asustado, sino estar conscientes, tan conscientes de Él que nada más te controla. Y eso es corandeo, vivir, hablar, decidir y reaccionar como si Dios estuviera aquí, porque es que está, ¿verdad? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate, mi hijo no hacen determinadas cosas si saben que estoy al lado de él, ¿verdad? No hay un poder más santificador que corandeo. No hay un poder más santificador para nuestra vida que saber que Dios está. Entonces, cuando estoy en la intimidad, estoy haciendo algo que no debo, estoy haciendo algo que no tengo que hacer, a mí, el saber que Dios está, que Dios me ve, que Dios me escucha, Él está. Entonces, dice Proverbios 16:2, mira, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Por eso, un hombre que teme, o una mujer que teme a Dios, no es un hombre o una mujer perfecto, perfecta, pero sí es un hombre o una mujer sensible, humilde y obediente a Dios. Es una persona que no actúa para quedar bien delante de otros, sino que actúa constantemente para agradar a su Dios, para agradar a Dios. John Piper lo dice así: vivir para la gloria de Dios comienza con vivir conscientes de su presencia en cada momento. Número 2, segundo punto importante. El primero hemos dicho que el temor de Dios es la conciencia constante de su presencia. Y el segundo punto es el temor de Dios frena el pecado
antes de que empiece. O sea, el temor de Dios frena el pecado antes de que empiece. El temor de Dios no actúa después del pecado, actúa antes. De hecho, el temor de Dios siempre actúa. Lo que pasa es que algunas veces nosotros nos pasamos el temor de Dios por donde queremos. Pero el temor de Dios es eso que actúa antes de que tú caigas en pecado o antes de que tú entres en pecado, ¿no? Porque me gusta la expresión, yo entiendo cuando decimos he caído en pecado, pero parece que cuando decimos he caído en pecado es como que ha sido algo de casualidad que me he caído, ¿no? Yo creo más que entramos en pecado voluntariamente. Porque cuando uno se cae, no se cae voluntariamente, ¿no? Ay, es que he caído en pecado. Parece que es como una forma de decir, es que he resbalado y me he tropezado. No, no. Me gusta más la expresión, entramos en pecado. Porque entramos voluntariamente. Porque antes de entrar en el pecado está el temor de Dios que te avisa. O sea, no solamente nos confronta cuando entramos en pecado o caemos en pecado, no quiero decir que ahora no, nos pongamos a decir, que, el pastor ha dicho que no hay que decir caemos en pecado. Bueno, no, se entiende cuando uno dice caemos en pecado. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, no hay que irse, que ya nos da por ahí, ¿no? Y no hay que decir caemos en pecado, ¿no? Empezamos a corregir a la gente, no. Está bien dicho caer en pecado, pero ¿me entendéis, no? Porque es una cosa voluntaria. Parece que cuando decimos caemos, parece que es algo involuntario, ¿no? Entonces, el temor de Dios es como esa voz que nos avisa antes. O sea, nos confronta no cuando caemos. O sea, el temor de Dios es lo que nos detiene aún cuando estamos de pie, antes de caernos, antes de entrar en pecado, ¿no? Entonces, el temor de Dios es como esa voz interior guiada por el Espíritu Santo que nos habla antes de tomar una mala decisión en nuestra vida. ¿Te ha pasado? Es cuando, por ejemplo, nos susurra el corazón y, uy, Josué, eso que vas a hacer no honra a Dios. No, Josué, eso no me agrada. No, eso no es santo, eso no es puro, eso no te conviene. No es una voz de condenación, no, es una voz de protección, para protegernos, no para condenarnos. Dice el Salmo 1, en el Salmo 1 dice que bienaventurado es el hombre que no entró en el camino de los impíos. O sea, el temor de Dios nos pone un freno para no ir por ese camino, por el camino impío. El temor de Dios nos pone un freno no porque la tentación no exista, la tentación existe, sino porque el amor de Dios es mayor que el deseo por el pecado. De repente nosotros sentimos más amor por Dios, el amor de Dios es más fuerte en nosotros que el deseo del pecado. A.W. Pink dijo, el temor de Dios es un freno divino que preserva al alma del mal. Entonces, cuando hay temor de Dios, cuidamos todo lo que miramos en nuestra vida. Cuidamos bien las ventanitas que abrimos. Cuando digo ventanas son estas, la televisión, el portátil. Cuidamos bien todo lo que miramos y cómo miramos lo que miramos. Controlamos nuestra lengua. Examinamos constantemente la intención de nuestro corazón y nuestros pasos, cuando hay temor de Dios, nuestros pasos se ordenan. O sea, tú puedes ver a una persona con temor de Dios en eso, en que es una persona que se cuida lo que mira, en que es una persona prudente al hablar, en que es una persona que tiene un corazón íntegro, limpio, y también en cómo camina. Ves orden en su vida. Antes de caer en pecado, el temor de Dios nos hace pararnos y contar hasta 3. A veces hasta más. Pero es eso. El temor de Dios es eso que te hace contar. Cuidado, 1. Piensa, antes de hablar, antes de hacer esto, antes de mirar esto, ¿qué es esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Cuál es la intención? Pensar y elegir bien. Ejemplo de esto, un ejemplo muy bueno es José, en Egipto. Es un ejemplo poderoso. Él podía haberse ido a la cama con la mujer de Potifar, nadie lo veía, nadie lo iba a denunciar. Tenía vía libre. Pero José, me gusta cómo responde. Responde en Génesis 39, verso 9 y dice, ¿cómo pues haría yo
este grande mal, o sea, lo define como un gran mal, y pecaría contra Potifar. ¿Contra quién? Contra Dios. Wow. O sea, eso es temor de Dios. O sea, no es que voy a pecar contra mi amo, porque es su mujer, que también, ¿no? Sino que en última instancia él dice que voy a pecar contra Dios. Eso es entendimiento, eso es integridad, eso es temor de Dios. No dijo, es que me pueden descubrir. No, ¿a qué no dijo eso? Sino su corazón era, no es que me pueden descubrir, es que no quiero ofender a Dios. No puedo ofender a mi Dios. Y eso para mí es integridad. Charles Spurgeon dijo algo así. Dijo, el hombre que teme a Dios no necesita temer a ninguna otra cosa, ni puede permitirse vivir en pecado. El hombre que teme a Dios no necesita temer ninguna otra cosa, ni puede permitirse vivir en pecado. O sea, el pecado siempre comienza en lo secreto, en la oscuridad, donde nadie me ve. Pero el temor de Dios nace en lo profundo de nuestro corazón. Por eso, cuando falta el temor de Dios, la conciencia se debilita. Cada vez más se va debilitando y se endurece. Y con el tiempo la conciencia se apaga. Y entonces ya pecar es algo habitual, es algo ya... O sea, no sé si os ha pasado, a mí sí me ha pasado. Empezar a practicar un pecado y esa voz, ese freno está ahí, pero conforme voy practicando ese pecado y voy haciendo caso omiso a esa voz, a ese freno, que es el temor de Dios, llega un momento en que ya no lo oyes. Y empiezas a justificar tu pecado. Hasta tal punto que ya parece que no tiene importancia. Yo sé que me ha pasado a mí solo esto. Vosotros no. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Por eso es tan importante. La Biblia nos advierte y dice Pablo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:2, cuidado porque teniendo cauterizada, dice, la conciencia. Entonces, sin temor de Dios, puede ser que lo que antes te dolía, oye, he ofendido a Dios en esto, de repente se te cauteriza la conciencia y deja de dolerte. Lo que antes te incomodaba porque sabías que no estaba bien, ahora empiezas a justificarlo. Lo que antes evitabas porque sabías que era pecado, ahora empiezas a practicarlo. John Owen, otro grande, dijo, el pecado se aprovecha de una conciencia adormecida. El temor de Dios protege la integridad incluso cuando nadie nos ve. Principalmente cuando nadie nos ve. Es vivir de tal manera que aunque nadie más lo sepa, Dios sí lo sabe. Y eso es suficiente para que nos detengamos, para que no lo hagamos. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. No es solamente evitar el mal. O sea, el temor del Señor no solamente es evitar el mal, es aborrecerlo. O sea, no es solamente evitar el pecado, es que te repugna el pecado. Es aborrecer el pecado, es rechazarlo, es huir de él. Por eso un hombre que teme a Dios no juega con el pecado. Una mujer que teme a Dios no juega con el pecado, no lo minimiza, no lo maquilla. Una mujer o un hombre que tiene temor de Dios evita el pecado antes de que el pecado tome forma en su vida. Eso es temor de Dios. Amén. Entonces, el temor de Dios no nos quita libertad, como muchos piensan. Todo lo contrario. O sea, el vivir con temor de Dios no nos quita libertad. Lo que hace es que nos libra de la esclavitud del pecado. Es todo lo contrario, ¿entendéis, verdad? Muchas veces gente piensa, es que el temor de Dios, claro, es que eso me quita libertad para hacer lo que yo quiera. No, lo que te está haciendo es que te está librando de la esclavitud del pecado, porque el pecado te hace esclavo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar en ese temor sano, en ese temor santo, vivimos con una conciencia viva. Nuestra conciencia está viva. Vivimos con una integridad firme y con un corazón que desea agradar a Dios más que a sí mismo. Amén. Ahora, lo tercero. Donde hay temor de Dios, hay sabiduría moral. Donde hay temor de Dios, hay sabiduría moral. O sea, la integridad no nace de convicciones fuertes. Tú puedes tener convicciones muy fuertes, convicciones interiores muy fuertes,
Pero no nace de convicciones fuertes. La integridad nace de la sabiduría. Porque tú puedes saber mucho, tener mucho conocimiento, pero no ser sabio. La sabiduría es aplicar el conocimiento. Tú puedes saber mucho de todo, hay mucha gente inteligente que sabe de mucho, pero la sabiduría es aplicar el conocimiento. Si tú sabes mucha Biblia, te la sabes de memoria, pero no aplicas nada, eres inteligente, pero no eres sabio. Entonces, hay personas que tienen convicciones, pero que no tienen sabiduría y terminan tomando malas decisiones en su vida. Esto lo he visto un montón de veces. Malas decisiones espirituales, malas decisiones en todos los ámbitos de su vida. ¿Por qué? Porque las convicciones sin sabiduría pueden volverse rígidas. Mira, esto ha pasado un montón. Así es como nace el legalismo religioso, nace así. Así nació el legalismo religioso. Convicciones sin sabiduría. Convicciones sin sabiduría que se volvieron rígidas, orgullosas o incluso dañinas. Y esto no ha pasado solamente a nivel macro, esto ha pasado también a nivel micro. Familias dañadas, hijos dañados por convicciones de los padres fuertes, pero sin sabiduría. Yo fui así, un joven que se fue al mundo hastiado de las convicciones, pero sin gracia. ¿Entendéis lo que digo, no? Sin sabiduría. Entonces, la Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría moral nace en un lugar muy específico. Dice Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea, ¿dónde nace? En el temor del Señor. Donde Dios es reverenciado, donde su palabra es honrada, donde su presencia es tomada en serio, allí florece la sabiduría. El temor de Dios no solo nos dice qué está mal, nos enseña qué es lo mejor. No solamente te dice qué está mal, sino que te enseña qué es lo mejor. No se trata simplemente de evitar el pecado, sino de discernir lo que agrada a Dios en cada situación, incluso en las áreas grises de la vida. ¿Sabes que hay muchas áreas grises, verdad? Áreas donde la Biblia no dice nada, pero muchas veces hemos cogido y hemos puesto ahí unas leyes, algo que nos hemos inventado porque a nosotros... Y hay muchas cosas, por eso vemos los grandes debates teológicos de la historia, que si el calvinismo, que si tantas cosas, que si... Y la gente los ve discutiendo a cristianos, discutiendo por cosas que son grises. Y la gente perdiéndose en el mundo. Y nosotros peleándonos. Que si, la Navidad sí, ahora empiezan ya con la Navidad, ¿no? Ya estoy viendo por ahí algunos que, con la Navidad. Porque ven a otros cristianos celebrar la Navidad y van a darle caña. Y luego el otro que si somos salvos. Yo lo diré, me queda en blanco. La predestinación. Si somos predestinados o no somos predestinados. Son áreas grises. ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede decir con certeza eso? Yo hay veces que la leo y digo, parece que estamos predeterminados. Y hay otras veces que digo, pues no. A mí me cuesta mucho trabajo decirle a una persona personalmente, esta es mi convicción, y esto no, cada uno que piense como quiera, pero me cuesta mucho trabajo decirle a una persona que no conoce al Señor, decirle, no, es que tú no eres escogido. Dios te ha creado a ti para irte al infierno. No, cuesta trabajo decirle eso, ¿no? No se debe decir, claro que no se debe decir, pero la gente dice, cuando le hablas de predestinación, pues te dice, oye, ¿qué pasa? Que hay gente que Dios ha creado hombres para perdición y otros para salvación. ¿Esto cómo es? Pues yo veo un Jesús que vino por todos, ¿no? Pero claro, luego lees algunos y dices tú, parece, ¿quién sabe? Lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, predicar del amor de Cristo a toda criatura, a toda nación, a toda lengua, y que el Señor su Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, amén. Y no nos cansemos de glorificar el nombre de Cristo, porque a veces intentando darle gloria a Dios, le quitamos gloria a Dios. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Mira lo que dice, por ejemplo, el pastor Miguel Núñez sobre esto. Dice, me gusta esto, de un libro que leí suyo. Dice, cuando el temor de Dios gobierna el corazón, las decisiones se alinean de manera natural con la voluntad de Dios. No por imposición externa, no porque nadie te lo imponga, sino por convicción interna. Una convicción formada por la palabra de Dios. Wow. Entonces, el creyente que teme a Dios no es un creyente que pregunta,
¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? Una vez me decía un joven eso, ¿no? Se sentó conmigo y dice, bueno, pastora, ¿hasta dónde puedo llegar en esto de la sexualidad sin pecar? Digo, mira. Y yo le dije, ¿por qué no te haces esta pregunta? En vez de ¿hasta dónde puedes llegar sin pecar? ¿Por qué no te preguntas ¿cómo puedo honrar más a Dios? ¿Cómo puedo demostrar que amo más a Dios? En vez de buscar hasta dónde puedo llegar, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite? Esa es la pregunta. O sea, yo siempre digo que hay tres niveles. El nivel más básico, ¿no? Pastor, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Va a hacerlo o no hacerlo? Al final lo que estás demostrando es que quieres hacerlo, ¿verdad? Y estás preguntando, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Luego hay un nivel ya que de gente ya que lleva unos cuantos años en la iglesia, ya está más experimentada, y ya te diga, pastor, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Me va a bendecir o no me va a bendecir? ¿No? Ya no es si pecado o no pecado. Pero para mí el nivel top en mi vida es, Señor, esto que yo quiero hacer en propósito que tú tienes con mi vida, ¿te agrada o no te agrada? ¿Verdad? ¿Qué propósito tienes con mi vida, Señor? Porque hay cosas grises que a lo mejor en la vida de uno Dios las permite, pero en la vida de otro no. Entonces hay que vivir para agradarle a Él. Pastor, ¿me puedo tatuar? ¿Es pecado tatuarme o no es pecado? ¿Verdad? Pastor, ¿me bendice o no me bendice tatuarme? No, pregúntale al Señor, Señor, en tu vida, lo que Él tiene contigo, con tu propósito, ¿esto te agrada, Señor? Porque puede ser que a uno te diga, no quiero que te tatúes, y a otro dice, quiero que te tatúes porque quiero que vayas a las cárceles y los tatuajes te van a ayudar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como el testimonio de este chico brasileño, ¿verdad? Que ha ganado a miles en la calle. A través de los tatuajes, porque la gente le preguntaba, ¿qué quiere decir eso? Y dice, esto quiere decir, y le hablaba, tenía versículos de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Claro, si nos vamos a Levítico 6, ahí, que dice que no te marques, pero claro, está hablando en el contexto donde había unas religiones que se marcaban y derramaban sangre a los dioses. No está hablando del arte de hoy, del tatuaje. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, hay que saber contextualizar la Biblia. ¿Qué pasa? Que como no hay una palabra específica para esa palabra hebrea que era sajarse, viene de sajarse, marcarse, derramar sangre, hacerse una cicatriz, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando Elías estaba en el Carmelo y empezaron a sajarse, a cortarse los sacerdotes? ¿Por qué? Porque se cortaban y los sacerdotes más relevantes eran los que más marcas llevaban, los que más cicatrices tenían, porque habían hecho derramamiento de sangre a los dioses. Entonces, ¿entendéis el contexto? ¿Qué tiene que ver eso con el tatuaje de hoy día? No sé si me explico. O sea, no tiene nada que ver. El tema es ¿por qué haces lo que haces? ¿Y para qué lo haces? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿es pecado? No, pregúntaselo al Señor si eso le agrada. Porque a lo mejor Dios no le agrada en tu vida. Oye, ¿me puedo comprar? ¿Puedo tener esto? ¿Puedo tener un Lamborghini? No lo sé. Yo no. A mí el Señor no me deja. Pero, ¿entendéis lo que os quiero decir? Son cosas grises donde tú tienes que buscar si sinceramente, Señor, ¿esto te agrada a ti en mi vida? Porque me quiero alinear a tu voluntad para mí. Porque quiero honrarte. Porque yo te honro más que nada en este mundo. Y no quiero, Señor. Quiero que el temor, ese amor a no ofenderte, que yo no te ofenda en mi vida con lo que tú tienes para mí. ¿Entendemos, verdad? No sé si me he explicado. A.W. Tozer dije, la sabiduría espiritual consiste en ver las cosas como Dios las ve. Eso es sabiduría. Y solo podemos ver como Dios cuando vivimos reverenciando y honrando y amando a Dios. Entonces el temor de Dios nos da el discernimiento para
que nosotros podamos evaluar. ¿Evaluar qué, Josué? Por ejemplo, evaluar nuestras relaciones personales. Con quién nos relacionamos, a quién le hacemos caso, quién es el entorno que nos guía. Todas esas cosas son importantes. Cómo tomar decisiones económicas en nuestra vida, cómo responder quizá ante los conflictos que aparecen en nuestra vida, cómo usar correctamente nuestra libertad cristiana, porque somos libres. ¿Sabías eso? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque seamos libres, no todo lo permitido edifica. No todo lo que es legal conviene. Es legal fumar, ¿verdad? ¿Es legal? Sí, pero no nos conviene, ¿a qué no? Entonces, no todo lo popular puede que sea correcto. Oh, es que es popular irnos al muelle 14 ese, ¿es muelle 14? ¿Cómo es? Ah, 12, eso. Muelle 12, ahí a pimplarme 4 o 5 JB. No, es popular, pero no me conviene. ¿No? Decía Pablo en 1 Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces, la sabiduría moral es eso que nos enseña a elegir lo que edifica por encima de lo que simplemente puede agradarnos. Charles Spurgeon decía, la sabiduría comienza cuando dejamos de confiar en nuestra propia opinión y comenzamos a someternos a la palabra de Dios. Entonces, cuando falta el temor de Dios, la mente comienza a confundirse. La conciencia empieza a debilitarse en nuestra vida y las decisiones en nuestra vida de repente se convierten reactivas. Ya no, sino reaccionas a cualquier cosa. Las decisiones se convierten en carnales, emocionales, tomamos decisiones por emoción, en la carne, pero cuando hay temor de Dios, nuestra mente se está renovando constantemente. Porque cuando tú tienes temor de Dios, practicas la piedad, que es leer la Biblia, estudiar la Biblia, la oración, congregarte, todo eso, el gimnasio espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente se está renovando, tu juicio, tu capacidad de decisión se equilibra y el corazón es guiado constantemente por la verdad de Dios. Dice el Salmo 119, verso 66, dice, enséñame buen juicio y conocimiento porque en tus mandamientos he creído. Por eso un hombre que teme o una mujer que teme a Dios no solamente es un hombre o una mujer santo o santa, es un hombre y una mujer sabio, sabia. Sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe cuándo tiene que avanzar y cuándo tiene que esperar. Sabe cuándo tiene que corregir algo en su vida, sabe cuándo hay que corregir. Por ejemplo, con tus hijos, ¿sabes cuándo tienes que corregir o cuándo tienes que extender gracia? Entonces, el temor de Dios es eso que nos regula. El temor de Dios no nos vuelve unos fanáticos religiosos, nos vuelve bíblicos, hombres y mujeres bíblicos. No nos vuelve duros e insensibles, nos vuelve gente clara, transparente. No nos vuelve unos extremistas, sino que nos vuelve gente con sabiduría. ¡Ay, hay sabiduría! Qué bueno que nuestros hijos pudieran decir eso de sus padres, ¿verdad? Qué bueno. No, mi padre es sabio. Mi padre no es un extremista, legalista, religioso, sino un hombre sabio. Hay sabiduría en él. Es un hombre claro. Es un hombre bíblico. Es una mujer bíblica, mi madre. ¿Entendéis? Y allí donde el temor del Señor gobierna, la vida se ordena. Las decisiones se vuelven claras, diáfanas. La integridad deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de una vida que vive sometida a Dios. Ahora, el cuarto punto y último, el temor de Dios produce obediencia profunda. El temor de Dios no produce esclavos, produce hijos obedientes. El temor de Dios no produce esclavos, porque Dios no quiere esclavos, Dios tiene hijos obedientes. Por eso es tan importante decir con claridad que el temor de Dios no es obedecer por miedo, no es obedecer por presión, no es obedecer por religión. Temor de Dios es obedecer por amor y por reverencia y por relación. ¿Por qué? Por relación. Jesús lo expresó de una manera sencilla y profunda en Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia que nace del temor de Dios no es externa, no es una obediencia forzada, es interna,
viene del corazón, de un corazón enamorado de Dios y es voluntaria. O sea, no pregunta, ¿qué tengo que hacer para cumplir? ¿Verdad? Sino, ¿cómo puedo agradar más a mi Señor? Por ejemplo, la religión y el legalismo religioso. La religión obedece por obligación. El legalismo obedece por temor al castigo. Pero el temor de Dios obedece por amor, por relación y por reverencia. Decía A.W. Pink, la obediencia que agrada a Dios brota de un corazón que le teme y le ama. Entonces, cuando tememos a Dios correctamente, de la manera correcta, yo ya no negocio con la palabra. Ya no negocio, ya no digo, esta parte de la palabra, esto sí, esto no. Ya no justifico mi desobediencia. Yo ya no escojo solamente los mandamientos que me interesan y los demás no. O sea, la obediencia profunda no es selectiva, es una obediencia total, absoluta a Dios. Dice en el Salmo 119, verso 2, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, su palabra. Entonces, el temor de Dios es eso que nos lleva a obedecer, aun cuando no entendemos todo en nuestra vida, aun cuando cuesta obedecer, aun cuando va en contra de la cultura que nos rodea. ¿Os acordáis de Abraham? Abraham obedeció a Dios, sal de tu parentela. Y no tenía un mapa, no sabía ni dónde iba. Pero él obedeció. Noé, ¿qué me dices de Noé? Hazte un arca, y no había caído una gota en la vida. Hazte un arca que va a caer un diluvio. Imagínate, no sé, es como si esta noche se te aparece Ramón Dios y te dice, hazte un arca que mañana van a llover champiñones. Que van a empezar a llover champiñones y se va a llenar todo de champiñones. Y tú dices, si nunca en la vida ha llovido champiñones, ¿cómo va a llover champiñones? Si no ha caído un champiñón en la vida del cielo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, es que... Pero Noé agarra y empieza a hacer un arca. ¿No entendía? Le costó, vaya que sí le costó. Ahí está, se reían de él, madre mía. Yo me imagino que ser hijo de Noé tuvo que ser duro, ¿verdad, Aarón? ¡Wow! ¿O qué me dice de la obediencia de los primeros creyentes? Que dieron su vida. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Charles Spurgeon dice algo muy gracioso que me gusta mucho. Dice, la obediencia parcial es desobediencia total. Dice, la obediencia parcial, no entera, es desobediencia total. Donde hay verdadero temor de Dios, no hay una fe superficial, hay una fe que se expresa en obediencia, en hechos concretos, en una obediencia total. Dice Santiago 1:22, este conocido texto, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La obediencia producida por el temor de Dios no busca reconocimiento humano, no busca aplausos, no busca posiciones, busca honrar a Dios en lo secreto y mucho más aún en lo público, por supuesto. En lo secreto y en lo público. Al final, el resultado de lo que eres públicamente es de tu secreto. Si tú eres una persona que, por ejemplo, que guardes las formas en un contexto religioso, en un contexto de la iglesia, y ¡ay, qué buena es esa persona ahí en la iglesia! ¡Ay, parece que no ha roto un plato nunca! Pero luego resulta que no tienes una vida de secreto con Dios. Cuando salgas del contexto religioso, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en verdad, ahí va a salir el bicho que llevas dentro. Ahí sale. O sea, al final no podemos ser lo que no somos. Lo que no eres en secreto, al final en público. Y ¿sabes? Es fácil portarse bien aquí. Lo difícil es portarse bien fuera. A veces. Entonces, buscar honrar a Dios en lo secreto y en lo público. Si buscas en lo secreto, yo te recompensaré en público. Dice Oswald Chambers también, dice, la obediencia es la prueba final del amor. La prueba final del amor. Por eso un hombre o una mujer que teme a Dios es un hombre o una mujer obediente, no perfecto, ni perfecta, pero es una mujer y un hombre rendido, rendida al Señor. No obedece para ser amado, obedece porque ha sido amado. Amén. Y cuando el temor del Señor gobierna nuestros corazones, la obediencia deja de ser una carga pesada y se convierte en una respuesta gozosa de la gracia de Dios. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Amén. Dios quiere una iglesia
que vive para su gloria, amén, que le honra en secreto, una iglesia que es guiada por su palabra, una iglesia que respeta su presencia y que teme alejarse de su voluntad. Entonces el temor de Dios sostiene nuestra integridad y la integridad sostiene nuestro testimonio y el testimonio sostiene la obra de Dios en nosotros. Amén. Amén. Así que deberes para mí y para ti, meditemos esta semanita. Señor, ¿hay áreas en mi vida donde he perdido el temor de Dios? Quizá he perdido el temor de Dios en mis decisiones y tomo decisiones sin consultarle, decisiones a la ligera. Quizá he perdido el temor de Dios en mi actitud. Tengo una actitud quejumbrosa. Quizá he perdido el temor de Dios en mis conversaciones. No estoy siendo sabio en mis conversaciones. No hablo para edificar o estoy hablando para todo lo contrario. Quizá para destruir o para en mi hogar, en mi casa, con mis compañeros de trabajo, en el ámbito donde nos movamos. Quizá he perdido el temor de Dios en mis hábitos más secretos. Quizá he perdido, cuidado con esto, he perdido el temor de Dios en mis pensamientos. Cuidado, porque una mente ociosa, una mente es el taller del diablo. Cuidado con nuestros pensamientos, porque tal como pensamos, así somos. Por eso la Biblia es tan intencional con la mente. Porque todo nace de lo que pensamos. Y si tú estás anidando pensamientos de derrota, pensamientos de pesimismo, pensamientos que no son de Dios, tienes que aprender a rechazarlos. A decir, aquí también, Señor, esto también es parte de reverenciarte, esto es parte del temor de Dios. Una área importante son mis pensamientos, cómo pienso. ¿Qué pienso de mi mujer? ¿Qué pienso de mis hijos? ¿Qué pienso de mi vida? ¿Qué pienso de mi actualidad, o sea, de lo que estoy viviendo en este momento? ¿Qué pienso de mi iglesia? ¿Qué pienso de mis hermanos? ¿Qué pienso de mis compañeros de trabajo? Cuidado con estas cosas. Son áreas que tenemos que rendirle al Señor y en las que tenemos que tener temor de Dios también. Entonces hoy pídele al Señor, restáurame, Señor, restaura. Vamos a pedírselo juntos. Padre, restaura el temor santo en nuestra vida, Señor. Si hay algún área en nuestra vida que hemos descuidado, Señor, queremos vivir corandeo, conscientes de tu presencia en nuestra vida, Señor. Haz de nuestro corazón, Señor, un corazón sensible. Guíanos, Señor. Guíanos en reverencia a ti, Señor. Que nuestra vida sea una vida que te refleje, Señor, en todo lugar, en todo momento. Que así, Señor, podamos crecer en lo secreto para que nuestra vida se refleje en lo público, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén.